Entonces empezamos con el Salmo, vamos a cantar el Salmo 135, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Demos gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Dios de los dioses. Den gracias al Señor de los señores. Demos gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Al que guió a su pueblo por el desierto, al que derrotó a reyes poderosos y dio muerte a reyes temibles. Demos gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Al que dio sus territorios en herencia a Israel su servidor, y nos libró de nuestros opresores. Demos gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Hoy vamos a empezar con lo que sería la segunda parte de este curso. Vamos a empezar a recorrer lo que llamamos en la clase pasada la escuela de los salmos, aplicando esa como guía, esa clasificación que vimos en la clase tercera. Y vamos a ir dedicando una clase a cada uno de los tipos principales de salmo. Hoy nos toca entrar en los salmos de alabanza o himnos. Se trata, según la clasificación de Drivers, que es la que hemos seguido, de 17 salmos que son los que constan al comienzo de la hoja, ¿no? El 8, el 18, el 28, el 32, el 103, el 104, el 110, el 112, el 116, 134 y 35, 144 a 48 y 150. Vamos a tratar este asunto de los salmos de alabanza en dos partes. En realidad, la clase principal es el punto 2. La primera parte es preliminar. Vamos a enfocar algunas nociones preliminares que nos sirvan de entrada en la alabanza según los salmos. Hago una advertencia. Entrar por ciertos preliminares tiene un fundamento que hace a la razón teológica siempre, y se basa en el principio de que la gracia no suprime la naturaleza. Entonces tenemos que advertir que hay ciertos preliminares que hacen a la alabanza tomada humanamente y esencialmente. Por eso vamos a hacer una doble introducción filológica y filosófica. Y después sí, vamos a entrar en la escuela de los salmos propiamente dicha, para entender eso de la alabanza. Primero, el léxico. Empezamos por el castellano, hablamos de alabanza. El castellano, alabar, que tiene a su vez una serie de sinónimos, ¿no es cierto? En castellano podemos decir alabar, pero también podemos decir encomiar, ensalzar, loar, enaltecer, elogiar, etc., ¿no? Pero la palabra castellana alabanza viene de un verbo usual en latín vulgar, que en latín clásico prácticamente no tiene uso, que es el verbo
alapari. Alapa es en latín, en el uso clásico del latín, cachetada, cachetazo. Eso significa alapa. Y alapari es un verbo que significa literalmente cachetearse, darse cachetadas, ¿no? Era un gesto que tenía básicamente el valor de expresar una aprobación, ¿no? Se daba cachetaditas así en la cara, como decir, qué bien. Y lo mismo hacía una persona a otra si tenía mucha confianza, por ejemplo, los padres a los hijos, ¿no? Muy bien. De ese gesto se toma el significado básico del término, ¿no? Alabar viene a decir aprobar o demostrar aprobación. En el uso del latín vulgar tuvo también, porque el verbo tiene forma de verbo pasivo, por eso es cachetearse, ¿no? Y en el latín vulgar tiene el matiz primero de jactarse, ¿no? Alabarse a sí mismo da el sentido ese de jactarse, pero lo que prevalece en el castellano es el sentido transitivo, es decir, alabar, pero referido a otra persona, ¿no? Si nos remontamos del castellano a las lenguas en que el salterio ha circulado más ampliamente en la Iglesia de Oriente y de Occidente, es decir, el griego y el latín, ahí ya nos encontramos con los verbos que ordinariamente traducimos por este alabar en las versiones castellanas, ¿no? Los verbos, insisto, de las traducciones griega, los 70, básicamente, y la traducción latina. En griego hay dos verbos fundamentales que encontramos en los salmos como verbos que se traducen por alabar, que son el verbo aineo y el verbo exhomologueo. Aineo significa en griego significa básicamente reconocer la bondad de algo. Ese es el núcleo conceptual del verbo. Reconocer que algo es bueno, ¿no? Por lo tanto, aprobar. Es decir, reconocimiento de la bondad implica luego aprobación. Y de ahí sus sentidos habituales de alabar, elogiar. El otro verbo, exhomologueo, es un verbo que significa el reconocimiento de algo con una convicción interior acompañada de la manifestación exterior. Es decir, reconocemos interiormente con convicción algo y al mismo tiempo lo manifestamos. Ese verbo exhomologein tiene dos valores fundamentales en el uso griego y en el uso griego bíblico en particular. En primer lugar, implica lo mismo que alabar, pero alabar tendiendo hacia el agradecer. Por eso hay muchas traducciones castellanas que exhomologein lo traducen por dar gracias más que por alabar, para destacar ese matiz de convicción interior que manifiesta algo hacia el exterior, ¿no? Pero también significa confesar. Exhomologueo es también confesar. Confesar en toda su extensión. Puede tratarse de la confesión de esa convicción interior de que algo es bueno y merece el reconocimiento de la alabanza. Y ahí confesar significa alabar. O puede significar también la confesión de una falta propia. Abarca todo tipo de confesión en el sentido de reconocer algo a partir de la convicción interior de que es así, ¿no? Estos dos verbos griegos tienen sus correspondientes latinos, y eso se ve claramente si uno compara la traducción de los 70 con la traducción de la Vulgata, que son laudare y confiteri, ¿no? Laudo es el verbo latino común para la alabanza. Puede ser laudo o colaudo, que es un compuesto de laudo. Aparecen los dos, aunque predomina laudare. Y el otro verbo, el que
aparece en latín en lugar del exhomologueo griego es confiteor. Ahora, esta doble terminología del griego y del latín recoge una dualidad del léxico hebreo, que es a donde tenemos que ir a parar porque es la lengua originaria de los salmos, ¿no? En realidad, donde tenemos dos verbos originalmente, y de ahí esta dualidad para la alabanza, tanto en el griego como en el latín del salterio, es en el hebreo, que son esos dos términos que hemos puesto allí. Uno es el término hebreo Hillel o Halel, que significa básicamente elogiar. Y tiene también en su raíz ese significado básico que yo dije del ainein griego. Es decir, la raíz en hebreo primariamente significa reconocer algo como un bien. Reconocer que algo es bueno, ¿no? Y de ahí que signifique alabar, ensalzar, elogiar. El otro verbo, en cambio, es el otro término, es el término hodá, que significa manifestar que uno está convencido de que algo es bueno. Es decir, tiene el matiz de la confesión, y por eso el griego y el latín lo traducen así, ¿no? Es confesar, es dar gracias, es reconocer. A partir de este vocabulario entramos fácilmente en el concepto mismo de alabanza, si uno lo toma humanamente. Si uno quiere definir filosóficamente qué sería alabar, ¿no? La alabanza es básicamente el reconocimiento de la bondad de algo. Es que con nuestro espíritu reconozcamos que algo es bueno. Pero es ese reconocimiento acompañado primero de una convicción íntima, porque si no, no sería alabanza. Y segundo, de una manifestación exterior. Eso hace a la integridad de la naturaleza humana también, ¿no? Si nosotros reconocemos interiormente que algo es un bien, tendemos a manifestarlo, es decir, a expresar esa bondad que reconocemos. Partiendo de aquí, advertimos que hay una doble relación esencial entre la actitud de alabanza y la inteligencia por un lado y la voluntad por el otro. Porque si alabar es reconocer y expresar el reconocimiento de que algo es bueno, por un lado, el reconocimiento de cierta bondad implica o está asociado a la admiración, ¿no? Entre alabanza y admiración hay un vínculo estrechísimo, porque alabamos de ordinario lo que admiramos, ¿no? La admiración está vinculada esencialmente con la inteligencia porque implica el descubrimiento de algo e implica una actitud de contemplación que nos permita descubrir el bien de las cosas. Si no tenemos una actitud abierta al descubrimiento de la riqueza de las cosas, no podemos admirarnos y no podemos tampoco alabar. En esto quiero señalar simplemente una cosa. Desde el punto de vista antropológico, cualquier modo de existencia que ciegue las fuentes de la admiración auténtica del espíritu cancela la actitud de alabanza en su raíz, por esa vía por lo menos. Si nosotros tenemos una actitud desde lo humano que se cierra a la posibilidad de descubrir la grandeza, la magnificencia, la bondad de las cosas y del ser de las cosas, no podemos llegar nunca a la alabanza, porque ya tendríamos clausurada esta raíz primera de la alabanza. La otra relación esencial es con la voluntad y con la afectividad en el hombre, porque alabar no es solamente un acto de la inteligencia. Digamos que sin inteligencia probablemente no cabría alabanza en sentido estricto, ¿no? Un reconocimiento auténtico de la bondad de las cosas. Pero la alabanza está dirigida al bien. Y si está dirigida al bien, a algo que es bueno, compromete también a nuestra voluntad y al afecto de la voluntad.
Por eso la alabanza está relacionada por esta vía, así como por la vía de la inteligencia lo está con la admiración, por esta vía está relacionada con el amor, obviamente. El amor, podríamos decir, surge en relación con la admiración y la alabanza, pero al mismo tiempo el amor lleva a la alabanza. Así como dije que de ordinario alabamos las cosas que admiramos, también es cierto que tendemos a alabar las cosas que amamos. Pero la alabanza está vinculada con todos los aspectos del amor, obviamente. Del amor como amor estimativo, que aprecia el bien amado, como amor afectivo, que se adhiere apasionadamente al bien amado, y como amor efectivo, que hace lo que el bien amado reclama, requiere. Si no hubiera todo esto en relación con la alabanza, no habría tampoco alabanza completa, ¿no? Acá lo que podríamos visualizar antropológicamente son alabanzas superficiales, incompletas, donde faltase alguna de estas dimensiones, digo, ¿no? Una alabanza que no partiese del reconocimiento del bien sería ya una alabanza cuestionable, ¿no? Una alabanza que no uniese lo exterior con lo interior no sería alabanza, sería adulación. Una alabanza que no uniese la inteligencia con la voluntad sería una alabanza imperfectísima, incompleta. Alabo lo que la inteligencia reconoce como bien, pero no vivo según esa alabanza que manifiesta. Puesta esta cuestión del concepto de alabanza como un horizonte preliminar, ahora sí vamos a empezar a internarnos en la escuela de la alabanza de los salmos. Ahora ya lo que hacemos es abrir nuestro espíritu a lo que los salmos nos dicen de la alabanza. Por eso acá puse como título Teología y Economía de la Alabanza. Ahora, vuelvo a la imagen de la clase pasada, ahora entramos en la escuela sálmica de la alabanza. Ahora entramos a aprender a alabar con los salmos, digamos. Y por eso es una alabanza en la economía, o sea, según la dispensación del designio de Dios que se nos comunica en los salmos, y es una alabanza teológica, porque es una alabanza que se dirige a Dios, pero además que brota de Dios, porque los salmos son palabra de Dios. Nuestro recorrido empieza por el Salmo 8. Señor, Señor nuestro, cuán admirable es tu nombre en toda la tierra. Tú, cuya majestad es celebrada sobre los cielos. Por la boca de los niños y de los que maman has dado argumento contra tus adversarios para reducir al silencio al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú has establecido. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que de él te cuides? Y lo has hecho poco menor que Dios, le has coronado de gloria y honor, le diste el señorío sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto debajo de sus pies, las ovejas, los bueyes, todo juntamente y todas las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, todo cuanto corre por los senderos del mar. Yahvé, Señor nuestro, cuán admirable es tu nombre en toda la tierra. En este Salmo 8 podemos destacar 3 ejes fundamentales en relación con la alabanza. El primero es el que encierra todo el Salmo, el que lo enmarca, ¿no? Porque empieza y termina diciendo lo mismo. Yahvé, Señor nuestro, cuán admirable es tu nombre en toda la tierra. Entonces, el primer eje es la magnificencia, la grandeza del nombre del Señor.
que el Salmo califica de admirable. Acá ven cómo, si nosotros empezamos a entender la admiración humanamente, ahora reconocemos algo, ¿no? Porque nunca debemos olvidar ese principio de que la gracia no suprime la naturaleza, sino que la asume y le da plenitud, ¿no? Entonces, esa noción de la admiración que hemos puesto de entrada en relación con la alabanza aparece acá en el Salmo nítidamente. Pero ¿qué es lo admirable en la escuela de los Salmos, sin más? Nosotros podemos admirar muchas cosas humanamente, pero cuando entramos en la escuela de los Salmos, lo admirable es el nombre de Dios. Esta expresión de el nombre de Dios, cuán admirable es tu nombre. Recordemos que el nombre, en la visión semítica en general y hebrea en particular, y en la Biblia adquiere un sentido propio, el nombre de alguna manera nos lleva a la realidad de la cosa, pero es como un intermedio. Es admirable el nombre del Señor. ¿Por qué no dice que el Señor es admirable? Es un procedimiento poético en el fondo, por el cual se trata de algo tan admirable, que la admirabilidad recae no directamente sobre su ser, cuya trascendencia es inasible, sino sobre el nombre con que lo nombramos, ¿no? El nombre es como un intermediario en que ese ser se nos manifiesta, nos permite nombrarlo, nos permite acudir a él. Y recordemos que ese nombre, este salmo es un salmo yavista, habla de Yahvé de entrada, ¿sí? Y al final, ese nombre es el nombre que Dios ha revelado. No es un nombre que el hombre pueda hallar por sí mismo. Y en ese sentido es un nombre que no está en poder del hombre. No es un nombre que el hombre pueda alcanzar por su propia capacidad ni por su propio esfuerzo. En ese sentido es un nombre personal. Es un nombre que le da Dios para que le pueda hablar, ¿no? Entonces, a través del nombre que se relaciona con Dios y califica de admirable al nombre para destacar al mismo tiempo que la admirabilidad tiene que recaer sobre Dios. Y acá tenemos el primer eje, que es el carácter teologal de la alabanza de los salmos, ¿no? Y segundo, que esa alabanza de alguna manera es una alabanza mediada, porque el nombre es una palabra, ¿no? Y es esa palabra que Dios nos comunica la que media entre Él y nosotros y nos permite llegar a Él. La culminación de esto que estoy presentando la encontramos en el prólogo de San Juan, porque el Logos eterno del Padre es el único que lo conoce y el único que nos puede llevar hacia el Padre. A Dios nadie lo conoció jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él nos conduce hacia Él, o Él es el que nos ha hablado de Él, ¿no? De manera tal que acá tenemos el primer eje, la magnificencia del nombre de Dios. Segundo elemento que hay que destacar en este salmo en relación con la alabanza, nos lleva al hombre. El salmo tiene en el medio una expresión que es la que quiero destacar. Lo has hecho poco menor. Acá traduce, esto es la traducción de Nácar, que traduce lo has hecho poco menor que Dios. Es una traducción discutible totalmente. Suele traducirse de otra manera. No es la traducción de la Vulgata, no es la traducción de los 70. La traducción más común, y hay muchos traductores modernos que traducen de la otra manera, yo leí tal cual está acá, pero es una traducción. La traducción más común es: lo has hecho poco menor que los ángeles. Lo has hecho poco menor que los ángeles, lo has hecho poco menor que los dioses, también traducen algunos. Es Elohim lo que dice ahí. Pero lo más probable exegéticamente no es que Elohim ahí esté por nombre de Dios, sino por nombre de los ángeles, que es otro de los usos que tiene Elohim en el hebreo bíblico del Antiguo Testamento. Entonces, ¿lo has hecho poco menor que los ángeles o lo has hecho poco menor que Dios? Lo has coronado de gloria y dignidad. Lo has coronado de gloria y honor. Acá se alude a una... Podemos tomar estas dos frases como un simple paralelismo. Lo has hecho poco menor que los ángeles, lo has coronado de gloria y dignidad. Pero también podemos hacer hincapié en la distinción de las dos expresiones y advertir que aquí se habla, por un lado, del ser
que Dios le ha comunicado al hombre, cómo lo ha hecho. Y segundo, de un don que ha puesto en su ser, lo ha coronado, ¿sí? Lo ha coronado de gloria y dignidad. Ahora, ¿en qué consiste esa gloria y esa dignidad? Si nosotros vamos al Salmo, de alguna manera tiene que ver con el señorío que el hombre puede ejercer sobre el resto de la creación material, ¿no? Pero ese señorío no es otra cosa que una participación en el señorío absoluto de Dios, que es el Creador. De manera tal que la gloria y la dignidad apunta precisamente en la dirección de lo que dice el libro del Génesis, ¿no? Ahora vamos al otro extremo de la Escritura, que lo ha creado a su imagen según su semejanza. Es decir, esa gloria y dignidad está en la medida de la participación con que el hombre participa de la gloria de Dios. Y por lo tanto, no hay gloria y dignidad en el hombre, sino en la medida en que se hace auténticamente hijo de Dios. Y acá tenemos otro eje, porque eso, el hacerse hijo de Dios, es inseparable de la alabanza, del reconocimiento de la bondad de Dios y de la magnificencia de su nombre admirable. Y el tercer elemento que quería destacar en este salmo tiene que ver con otra expresión bellísima de este número 8. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? El Hijo del Hombre para que cuides de él. Acá tenemos el otro eje que vale la pena destacar, y es la memoria de Dios. Es una memoria divina por la cual Dios se acuerda del hombre. El salmista pregunta, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? No se plantea si Dios se acuerda o no se acuerda. Está afirmando que Dios se acuerda y que cuida al hombre. Es un acordarse, es una memoria que es una memoria vital, ¿no? Una memoria que implica el recuerdo y al mismo tiempo la atención y el procurar el bien de aquel del que uno se acuerda. Por eso es memoria y cuidado al mismo tiempo, ¿no? Es Dios el que se acuerda primero. Y ahora, fíjense, tenemos el tercer eje, porque esta memoria de Dios, con que Dios se acuerda del hombre, es el punto de partida para que el hombre pueda acordarse de Dios y pueda alabarlo. Es decir, entrar en la alabanza según los salmos es entrar con nuestra memoria en la memoria con que Dios se acuerda de nosotros. Responder con nuestra memoria de la magnificencia del nombre de Dios a la memoria con que Dios se acuerda de nosotros. En la medida en que encontramos que a esa memoria con que Dios se acuerda de nosotros le debemos todo, empezando por nuestra propia existencia, podemos entrar en la alabanza de la magnificencia del nombre del Señor. Los salmos 18 y 147 tienen la peculiaridad de ubicar la alabanza en una doble motivación. Esa magnificencia del nombre de Dios, ¿con qué está ligada? Hemos puesto en el título Dios, la creación y la Torá. Si leemos el Salmo 18, advertimos a qué nos referimos. Los cielos pregonan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El día transmite el mensaje al día y la noche a la noche pasa la noticia. No son discursos ni palabras cuya voz deje de oírse. Su pregón sale por toda la tierra y sus palabras llegan hasta los confines del orbe. Puso en ellos una tienda para el sol, el cual, semejante al esposo que sale de su tálamo, se lanza alegre como valiente a recorrer su camino.
sale de un extremo de los cielos y su curso llega hasta sus confines y nada se oculta a su calor. Hasta allí son los cielos como signo de la creación entera los que alaban la grandeza del Señor, porque Dios es el creador. Entonces su creación es la primera alabanza de su magnificencia, su creación, que son todas las obras de Dios, acá simbolizadas en el cielo, en los astros del cielo y en el sol en particular, ¿no? Entonces es el cielo como signo de la creación y de la grandeza de la creación lo que alaba. El procedimiento poético acá pone la alabanza en el cielo mismo, personificándolo, ¿no? Los cielos cantan la gloria de Dios, ¿no? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero a partir del versículo siguiente dice: la ley de Yahvé es perfecta, restaura el alma. El testimonio de Yahvé es fiel, hace sabio al simple. Los preceptos de Yahvé son rectos, alegran el corazón. Los mandatos de Yahvé son limpios, esclarecen los ojos. El temor de Yahvé es puro, permanece por siempre. Los juicios de Yahvé son verdad, del todo justos. Son más estimables que el oro acrisolado, más dulce que la miel, que el jugo de los panales. También tu siervo es iluminado por ellos, y en guardarlos haya gran provecho. ¿Quién será capaz de conocer los deslices? Límpiame de los que se me ocultan. Retrae también a tu siervo de los movimientos de soberbia, no se adueñen de mí, entonces seré irreprochable y purificado del gran pecado. Séante gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón, Yahvé, mi roca y mi redentor. Tenemos un doble motivo de alabanza en este salmo. La primera alabanza está dirigida a la gloria de Dios en su creación. La segunda, a la gloria de Dios en su ley, en la Torá. Es la palabra esa que ha confiado a su pueblo la que es el motivo de la alabanza. Lo que tenemos que destacar aquí es que están puestos en paralelo. Lo mismo pasa en el Salmo 147, del que ya hemos hablado en el curso, lo hemos cantado. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión. Empieza también mostrando la magnificencia de Dios en la creación, ¿no? Él está sobre el agua, sobre el granizo, sobre la tempestad, congela las aguas, las derrite, etc. Y luego ha manifestado sus decretos y sus preceptos a Jacob, sus mandatos a Israel. Con ningún otro pueblo hizo lo mismo, ¿no? Entonces es la doble alabanza, ¿verdad? Es primero la grandeza de Dios en la creación y segundo la grandeza de Dios en esa ley que le ha confiado a su pueblo Israel. Acá hay que destacar dos cosas. La primera, creación y Torá están puestas como en el mismo plano. Hay un paralelismo entre las dos cosas, ¿no? La realidad entera de la creación, de la obra de la creación, está puesta en el mismo plano que la palabra de Dios comunicada a su pueblo. Esto nos aleja de toda perspectiva puramente naturalista de la alabanza, ¿no? Uno puede encontrar en la creación motivos para alabar a Dios aún con la razón humana, ¿no? Toda la teología natural filosófica tiene que ver con eso, ¿verdad? Uno puede reconocer en Dios a la causa de todas las cosas finitas y alabar la omnipotencia, la sabiduría del Dios que es causa de todo. Pero ahora la escuela bíblica del Salterio nos enseña que no menos grandiosa que la obra entera de la creación es esa creación que es el pueblo de Dios y la palabra que le da vida y le da origen. Es decir, esa palabra de Dios revelada no es menor como obra de Dios que la creación entera. Esto llega a su culminación también en el misterio de la encarnación del Verbo, ¿no? Es precisamente lo que vimos en la oración de la Iglesia en la Vigilia Pascual después del primer Salmo.
Cuando se canta, se lee el texto de la creación, se canta el primer salmo y la oración dice eso, que comprendamos que no es menor obra la encarnación del Verbo que la creación, ¿no? Es la perspectiva que nos pone en sintonía para advertir que esa palabra tiene la grandeza, la gloria, la magnificencia de la creación entera. E incluso podemos decir algo de más, porque la creación entera carecería de sentido sin esa palabra. Tenemos luego los salmos 28 y 103. Dada a Yahvé, hijos de Dios, dada a Yahvé la gloria y el poder. Dada a Yahvé la gloria debida a su nombre. Postraos ante Yahvé con sacros ornamentos. La voz de Yahvé sobre las aguas, truena el Dios de la gloria. Yahvé sobre la inmensidad de las aguas. La voz de Yahvé resuena con fuerza, la voz de Yahvé retumba con majestad. La voz de Yahvé rompe los cedros, troncha Yahvé los cedros del Líbano, y hace saltar al Líbano como un ternero y al Sarión como cría de búfalo. La voz de Yahvé hace estallar llamas de fuego. La voz de Yahvé sacude el desierto, hace temblar Yahvé el desierto de Cades. La voz de Yahvé retuerce las encinas, despoja las selvas, y en su templo todo dice, gloria. Siéntase Yahvé sobre aguas diluviales, siéntase como Rey eterno. Yahvé dará fortaleza a su pueblo, Yahvé bendecirá a su pueblo con la paz. Este es un salmo que los comentaristas sostienen que es de los más antiguos, ¿no? Es un salmo de una gran fuerza poética, de un gran lirismo, y exalta, ¿qué cosa? Primariamente la omnipotencia soberana de Dios, ¿no? Acá el motivo de la admiración y de la alabanza es cómo Dios, con su soberana omnipotencia de Creador y de Señor, hace de las cosas más magníficas de la tierra una cosita que es como un juguete en manos de un niño, ¿no? Porque troncha los cedros del Líbano, ¿no? Como quien con la mano pudiese arrancar un pedacito de pasto, ¿no? Esta es la imagen. Troncha los cedros del Líbano, los hace saltar como una cría de búfalo, ¿no? Los hace temblar el desierto, ¿no? Fíjense que se trata de realidades que al hombre lo hacen sentir chiquitito, ¿no? Los cedros del Líbano, el desierto, ¿no? El hombre se siente amenazado por estas realidades terrenas, que son la obra de Dios. Pero para la omnipotencia de Dios son una cosita, ¿no? Son nada. Es un salmo que enfoca de una manera muy fuertemente poética esa omnipotencia del Creador, que es motivo de la alabanza, porque todo el salmo es dar gracias, alabar a Yahvé por eso, ¿no? Por su soberana omnipotencia. Y por eso en el templo de Yahvé todo grita gloria, ¿no? En el Salmo 103, que es paralelo a este en contenido, ya la alabanza adquiere un carácter mucho más reposado y didáctico, podríamos decir. Yahvé, Dios mío, tú eres grande, estás revestido de majestad y esplendor, envuelto de luz como de un manto, despliegas los cielos como una tienda, edificas sobre las aguas tus moradas superiores, haces de las nubes tu carro. Salto. Se alzaron los montes y se bajaron los valles hasta el lugar que les había señalado. Pusiste en un límite que no traspasarán, no volverán a cubrir la tierra. Tú haces brotar en los valles los manantiales que corren luego entre los montes. Ellos abrevan a todos los animales del campo y en ellos matan su sed los onagros. Junto a ellos se posan las aves del cielo que cantan en la fronda. De tus altas moradas riegan los montes y del fruto de tus obras se sacia la tierra. Haces nacer la hierba para las bestias y las plantas para el servicio del hombre, para sacar de la tierra el pan, y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace lucir sus rostros.
y el pan que sustenta el corazón del hombre. Se sacian los árboles de Yahvé, los cedros del Líbano que plantó, en los cuales anidan los pájaros, y los cipreses, domicilio de las cigüeñas, los altos montes para las gamuzas, los riscos para madriguera del damán. Tú has hecho la luna para medir los tiempos, el sol conoce la hora de su ocaso. Tú extiendes las tinieblas y es de noche, y en ella corretean todas las bestias del bosque. Rugen los leoncillos por la presa pidiendo a Dios así su alimento. Sale el sol y se retiran y se acurrucan en sus cuevas. Sale el hombre a sus labores, a sus haciendas, hasta la tarde. ¿Cuántas son tus obras, oh Yahvé? Todas las hiciste con sabiduría, está llena la tierra de tu riqueza. Todos ellos esperan de ti que les des alimento a su tiempo. Tú se los das y ellos lo toman, abres tu mano y se sacian de bien. Si tú escondes tu rostro se conturban, si les quitas el espíritu expiran y vuelven al polvo. Si mandas tu espíritu se recrían y así renuevas la faz de la tierra. Sea eterna la gloria de Yahvé y gócese Yahvé en sus obras. Yo cantaré a Yahvé mientras viva, entonaré salmos a mi Dios mientras subsista, séale grato mi hablar, y yo me gozaré en Yahvé, desaparezcan de la tierra los pecadores y dejen de ser los impíos, bendice alma mía a Yahvé, aleluya. Es un largo salmo, yo he leído partes nada más del salmo, 103. De nuevo es una alabanza de la omnipotencia de Dios. Pero acá la omnipotencia aparece bajo otro cariz. En el otro aparecía la fuerza de las aguas diluviales que Yahvé hace caer sobre la tierra, la fuerza de Yahvé que destroza los bosques. Ahora aparece la omnipotencia misericordiosa de Yahvé, que es el Creador, y que alimenta a todas sus criaturas, ¿no? Fíjese que los mismos cedros del Líbano acá son los cedros a los que Dios sustenta, primero, y los cedros que son donde los pájaros anidan, ¿no? Es decir, ahora aparecen los mismos cedros, primero como alimentados por Yahvé, y segundo como un lugar donde hacen su hogar las aves, ¿verdad? Y así para todos, cada animal tiene su sustento, pero toda esa vida que bulle en torno al bosque y sobre la tierra, es una vida que se sustenta por el aliento de Yahvé. Si Él retira su soplo, todo vuelve al polvo, y si Él sopla, se renueva la faz de la tierra. Tenemos entonces ahora la alabanza vinculada a una... Estos salmos implican una contemplación, ¿no? Una contemplación admirativa de la obra de Dios, pero centrada, como hemos dicho, ¿en qué? En el reconocimiento de la bondad y de la omnipotencia de Dios. Acá hay dos atributos, si se quiere, de Yahvé que están contemplados en su obra, ¿no? Su omnipotencia y su bondad, su bondad nutricia, su bondad sustentadora y su omnipotencia soberana, que en el fondo son la misma cosa. Y este es el motivo de la admiración y de la alabanza. Junto a estos salmos podemos poner otros dos, que son el 32 y el 104, donde el motivo de la alabanza vuelve a ser la bondad de Dios, pero la bondad de Dios ahora asociada a su condición de Señor y Padre del pueblo que se adquirió como herencia. Ahora la bondad de Dios se manifiesta en la fidelidad a su alianza, y por lo tanto se manifiesta en la economía, en la dispensación del designio de Dios para con su pueblo. Si vamos al 32, aclamad justos a Yahvé, bien está a los rectos la alabanza. Alabad, aclamad traduce aquí tanto ahí hay un verbo hebreo que tiene varios significados, pero tanto los 70 como la Vulgata traducen regocijaos, alegraos. Alegraos justos en el Señor, conviene a los rectos la alabanza. Es digna de los rectos la alabanza, ¿no?
Es otro matiz de la traducción que, en mi opinión, da más justamente con la idea original y además la enriquece teológicamente. Alabad a Yahvé con la cítara, ensalzadle con el arpa de 10 cuerdas, cantadle un cántico nuevo y tañed bien con júbilo la lira, porque es recta la palabra de Yahvé y toda su obra conforme a su verdad. El alma, la justicia y el derecho, y de la bondad de Yahvé está llena la tierra. Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él reúne como en odre las aguas del mar y hace estanques de los abismos. Tema a Yahvé toda la tierra, témanla todos los habitantes del universo, porque dijo él y fue hecho, mandó y así fue. Frustra Yahvé el consejo de las gentes y anula las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Yahvé permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Venturoso el pueblo cuyo Dios es Yahvé, el pueblo que él se eligió por heredad. Mira Yahvé desde los cielos, contempla a todos los hijos de los hombres. Desde la morada en que se asienta observa a todos los habitantes de la tierra. Él ha plasmado todos los corazones y conoce a fondo todas sus obras. No es la muchedumbre de los ejércitos lo que salva al rey, ni se libra el guerrero por su mucha fuerza. Vano es para la victoria el caballo, pues con todo su vigor no libra. He aquí que los ojos de Yahvé están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su piedad, para salvar sus almas de la muerte, para hacerlos vivir en tiempo de hambre. Nuestra alma espera en Yahvé, él es nuestro auxilio y nuestro escudo, pues en él se regocija nuestro corazón, en su santo nombre está nuestra confianza. Sea Yahvé sobre nosotros tu piedad, como esperamos en ti. Este es bellísimo salmo, que empieza ya de una manera espléndida, ¿no? Invitando a la alabanza, porque eso es lo que es el decoro del justo, y alegrarse por ser justo precisamente en el Señor. ¿Pero eso por qué? ¿Cuál es el motivo fundamental de esa alegría y de esa alabanza? Que lo que prevalece en todo y sobre todo son los consejos de Dios. Es decir, los designios de Dios son los que prevalecen sobre toda la creación, no los planes de los hombres. Entonces, ahora no se trata simplemente de alabar a Dios por la grandeza de su creación, sino por su omnisciencia, porque fíjense que dice que Dios conoce a todos los pueblos, conoce los designios de todas las gentes, conoce los consejos de todos los hombres, pero no son esos consejos los que llevan las cosas a su fin, sino el consejo de Dios. Es un salmo que invita a la contemplación de la providencia divina, ¿no? Y de la providencia por encima de todos los consejos humanos, prudentes o imprudentes, atinados o desatinados, piadosos o impíos. Los consejos del Señor son los únicos consejos soberanos, y sus designios son el plan que rige la totalidad de la historia, no los planes de los hombres. Y por eso hay que alabar a Yahvé. Ese es el motivo de la alabanza. En el Salmo 104, alabad a Yahvé, invocad su nombre, dad a conocer entre todos los pueblos sus proezas, cantadle y entonadle salmos, referid todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Yahvé. De nuevo en este salmo aparece la vinculación entre la alabanza y la alegría, que acá la traduce Nácar explícitamente, ¿no? En el otro también. En el otro, digo, la traducción de los 70 y la Vulgata también, asocian alabanza con alegría. Porque si la alabanza es reconocimiento del bien, ¿no? Y lo que estamos reconociendo es que el bien divino es la fuente de todo y lo que prevalece en definitiva en la totalidad de la creación y del tiempo, entonces hay motivo para alegrarse, ¿no? Hay una alegría que no tiene una fuente meramente humana, es una alegría inseparable de la fe, porque obviamente ese prevalecer de la providencia de Dios y esa grandeza de las obras de Dios solamente puede contemplarse desde la luz de la palabra de Dios recibida como tal, o sea, en la luz de la fe. Y esa alegría es una alegría inseparable de la fe y de la esperanza, ¿no? Es una alegría inseparable de la fe y de las esperanzas teologales, es decir, de una confianza plena en Dios.
Pero el Salmo 104 hace un recorrido, ya explicita el tema de los designios, porque es un recorrido por la historia del pueblo de Israel. Se acordó siempre de su alianza y de la promesa decretada por 1000 generaciones, el pacto hecho con Abraham y su juramento a Isaac, y confirmó a Jacob como ley firme y a Israel como alianza eterna, diciendo: yo te daré la tierra de Canaán como lote de vuestra heredad. Aunque eran pocos en número, casi como nada, y extranjeros en ella, pasaron de una a otra nación y de un reino a otro pueblo. No dejó que nadie los oprimiera y castigó por ellos a reyes. No toquéis a mis ungidos, no hagáis mal a mis profetas. Llamó al hambre sobre aquella tierra, hizo que faltara todo mantenimiento y mandó delante de ellos a un varón, a José, vendido como esclavo. Fueron puestos en el cepo sus pies y fue encadenado con hierros hasta que se realizó su presagio y le acreditó la palabra de Yahvé. Mandó el rey que lo soltasen, el dominador de pueblos le dejó en libertad y le hizo señor de su casa y soberano de todas sus posesiones, para instruir a su agrado a los príncipes y enseñar sabiduría a los ancianos. Y vino Israel a Egipto, habitó Jacob en la tierra de Cam, y multiplicó grandemente su pueblo e hizo que fuesen más fuertes que sus opresores. Mandó a Moisés su siervo y a Aarón su elegido, hizo por medio de ellos sus prodigios y sus portentos en la tierra de Cam. Mandó a las tinieblas y se hizo oscuro, pero se rebelaban contra sus órdenes. Convirtió en sangre sus aguas y mató sus peces. Hormigueó de ranas su tierra, hasta en las cámaras de sus reyes. Mandó y vinieron los tábanos y los mosquitos a todas sus regiones. Les dio granizo en vez de lluvia y llamas de fuego sobre su tierra. Y abatió sus viñas y sus higuerales, destrozando los árboles de su territorio. Mandó y vino la langosta y el pulgón en gran número, que royeron toda la hierba de su país y devoraron los frutos del campo. E hirió a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de su vigor, y sacólos con plata y oro, y no había entre sus tribus ningún rezagado. Alegróse Egipto de su partida, porque se había apoderado de ellos su terror. Les tendió como cubierta una nube y un fuego para alumbrarlos en la noche. Hendió la roca y brotaron las aguas que corrieron como un río por el desierto, porque se acordó de su santa promesa y de Abraham, su siervo. Así sacó a su pueblo en alegría y a sus elegidos llenos de gozo, y les asignó las tierras de las gentes y se posesionaron de las haciendas de los pueblos para que guardaran sus preceptos y observaran sus leyes. Aleluya. Acá es un memorial de la historia del pueblo de Israel, ¿no? Pero adviértase cómo el salmista destaca acá ese contraste entre las perspectivas humanas y los designios de Dios que trascienden toda mirada humana. José vendido como esclavo, que llega a ser como un príncipe en Egipto, puesto al frente de la casa del faraón, ¿no? Son cosas que... Y la victoria de un puñado de hombres que menos poderoso que todos los demás, pero que llega a establecerse en la tierra que Dios le ha prometido. Es decir, hay una desproporción.